Querida familia, ¿cómo estáis? Un cordial saludo. Un día más con vacunas de esperanza. Proverbios 22:6, versículo muy conocido por todos, dice así: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Ese versículo no solo se aplica a la instrucción en la palabra y a que nuestros hijos recuerden la palabra que les hayamos podido inculcar a través de lecturas, devocionales y demás. También tiene mucho que ver con todo lo que reciben los niños a lo largo de su historia, en esos años impresionables de la niñez, donde todo lo que inculcamos se imprime a fuego para el resto de sus vidas. Hoy queremos hablaros de códigos propios y de dinastía familiar. En tiempos donde la familia se deshace, en tiempos donde los divorcios provocan que de pronto los hijos tengan nuevo papá, nueva mamá o nueva pareja de papá y de mamá, pareciera que nuevos abuelos, abuelas, donde las figuras que deberían de ser monolíticas y estables de padres y familia extendida fluctúan por todos los lados, ¿no? Ese sentido de dinastía familiar que apela a una familia que lo es siempre, a un matrimonio que lo es hasta el final, a unos abuelos que lo son también siempre y a una familia extendida que da sentido de dinastía familiar. Por eso siempre recomendamos que los papás les hablen a los hijos de su historia pasada, de cuando ellos también eran niños, de sus propios abuelos, que les enseñen objetos, cosas tangibles, fotografías, cuestiones que les conecten con un pasado que forma parte de su herencia y que forma parte de su historia. Códigos propios, dinastía familiar. Cuando hablamos de códigos propios, nos estamos refiriendo a pequeñas cosas cotidianas que conforman un sentido de complicidad en la familia. Pequeñas cosas cotidianas privativas solo de tu familia y que de pronto generan historia, generan pegamento, generan vínculo afectivo. Con nuestro hijo Noel siempre recordamos nuestro código propio de castillo de arroz. Cuando nuestro hijo era pequeño, se despistaba mucho y le costaba comer. Entonces inventamos un cuento que se come. Normalmente yo se lo hacía, la mamá cocinaba casi siempre, pero el castillo de arroz, que así se llamaba el código, y así se llama porque lo seguimos haciendo, lo hacía yo. Entonces hacía arroz y con 2 vasos, a razón de molde, hacía 2 torres como si fuera un castillo, colocaba unas lonchas de queso como si fueran campos de trigo a la entrada del castillo, las salchichas eran torres y comenzaba el cuento. La cuchara era un dragón malvado que venía a destruir el castillo, y mientras le contaba el cuento, Noel se comía unos castillos de arroz impresionante. Un cuento que se come. Nuestro hijo ya va a cumplir 25 años, ya vive independiente y a veces cuando viene a casa con complicidad aún me dice: papi, esta noche castillo de arroz. Claro, ya no le cuento el cuento, pero se lo sigue comiendo. Y muy probablemente ese tipo de recuerdos perdurarán en su vida no como parte de su historia y algo bonito que recordar, sino también como algo hermoso que contar a las futuras generaciones. Porque somos producto del pasado, pero no prisioneros para lo malo, y hay que cambiar, pero somos producto del pasado y también proveedores de un futuro para nuestros propios hijos, que también pueden implementar en sus propios hijos todos esos momentos enseñables, códigos propios que conforman la historia de cada uno de nosotros. Por eso instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Incluye códigos propios, incluye momentos enseñables y sentido de dinastía familiar. La pregunta hoy es: ¿hay códigos propios en tu familia? Siempre se está a tiempo de retomarlos. Reflexiona sobre ello. Que la paz de Dios os acompañe en este día.